Gracias por la vida que nos prestas, gracias por ver otra vez a tus hijos escogidos, llamados para estudiar tu palabra, para prepararse y capacitarse, y queremos ver tu gloria en el proceso que día a día vamos de la mano contigo a través de las enseñanzas, porque tú vas a obrar y trabajar en nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestros trabajos, donde vamos a ir, porque tú estás en medio de nosotros como un poderoso gigante. Gracias, Padre, por tus hijos puntuales, por los que van a ingresar también. Ayúdalos y bendícelos. Te rogamos que bendigas también a los que van a exponer. Tengamos gran enseñanza de ellos, porque también aprendemos de ellos, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús, te oramos y entregamos este tiempo. Amén. Muy bien, muy bien, chicos. ¿Cómo está Sol? Cristian, ¿cómo está? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? ¿No hay algún problema, alguna dificultad? ¿Todo bien la salud? Hola, pastor, buenas noches. Todo bien, qué bueno. Ya, muy bien. Vamos. Capítulo. ¿Qué capítulo toca? 21, 20. 20, pastor. Ah, 20. estamos atrasados entonces. Y vamos al 20 entonces, ya. Sí, 20. 20, ¿no? Capítulo 20, entonces vamos al toque. Ya, vamos al capítulo 20. Muy bien, 20. Ujú. Ya. Bien, capítulo 20. Tenemos acá. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndoles exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. 21. Bien, ahí tenemos el color amarillo. Primer viaje. Parte de acá de Antioquía, viene a Salamina, a Pafos, es la isla de Chipre, se llama acá. De ahí viene hasta Pérgamo, Perga, Listra. Aquí hay otra Antioquía de Pisidia. Este es muy diferente a este Antioquía. De ahí viene a Iconio, a, en Pérgamo, no, de acá de Pérgamo regresa Juan Marcos. Los abandona aquí en este lugar. Y de Derbe regresan a Iconio. Este es el color amarillo de Atalía. Regresa de frente a Antioquía. Es el primer viaje. El segundo viaje, empiezan de acá, de Jerusalén. Aquí están, aquí tienen capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, y escriben cartas para enviar, diciendo que deben abstenerse de cuatro cosas: de idolatría, de ahogado, de sangre y de fornicación. Entonces, van el primer viaje por acá, Antioquía, de Antioquía a Tarso. El apóstol Pablo era de ciudad de Tarso.
va a Derbe, Listra, Iconio, Pisidia y Galacia, y va a Troas, y de ahí va por Neápolis, Antífolis, Tesalónica, Berea, acá los bereanos, ¿no? En el segundo viaje que hemos visto, y Atenas, Corinto, Cencreas, y vuelve a Éfeso, de Éfeso a Mileto, y vuelve a Rodas y vienen a Jerusalén nuevamente. El tercer viaje, ya también salen de Jerusalén, Tiro, Sidón. Mire cómo acá no llegan a, vol- voltean la isla de Chipre, van a Mira, de Mira van a Fenicia, acá a la isla de Creta, de ahí van a la isla de Malta. Este es, este es el cuarto viaje, perdón, estoy yéndome por... El tercer viaje es el azulito, ¿no? Salen de Antioquía, pero el cuarto viaje, ya que estoy hablando de acá, este es el cuarto viaje, se va fuera de su voluntad. Claro, la voluntad de él era que vaya a Roma, ¿no? Para compartir el evangelio a las autoridades, pero ya no va como libre, sino como preso, y aquí va, ¿no? El- tres viajes. Y acá en Roma, ya en una casa alquilada, y termina la vida del apóstol Pablo, ¿no? Qué lindo. Necesitamos hombres que ese llamamiento, esos misioneros que vayan por viajando, ¿no? Abriendo iglesias. Bien, es un panorama que les he podido dar. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? Aquí entonces vamos al capítulo 20, versículo 1 de Éfeso. Pablo viaja a Macedonia. Y del versículo 2 al 5, en viajes de exhortarles con abundancia de palabras. 6, llegada a la ciudad de Troas. El 7 al 12, un sermón largo y Eutico resucitado entre los muertos. Eso me encanta, ¿no? Que tantas quejas hoy en día, que el culto tan largo, tanto demora. Miren, Pablo también hizo un sermón bien largo, y por el cansancio Eutico se cae, pero eh, Pablo tranquilo le dice, baja, lo levanta, ¿no? Como Dios es tan maravilloso. Dios quería mostrar su gracia, su poder. Este se llama Hechos, pues, de los apóstoles, ¿no? Lo que hacía, yo les dije al inicio, se llamaba Hechos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está con nosotros y Él puede hacer ahora también, ¿ya? Porque porque no hace ahora, decimos, ¿no? Porque a veces no le damos libertad al Espíritu Santo. Démosle libertad. Dios es real, Dios está vivo. El discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso. Pablo llega a Mileto y manda llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que se reúnan con él ahí. Pablo comienza su despedida de los ancianos de Éfeso contando su trabajo entre ellos. Pablo habla de su futuro. Pablo anuncia que probablemente no volverá a ver a los ancianos de Éfeso, y se abrazan y lloran también. 26 al 27, la solemne declaración de Pablo de su inocencia ante Dios, ¿no? Y el 28, animándolos a ver por sí mismos y por el pueblo de Dios. Él les exhorta a que cuiden al rebaño del peligro externo,
Dice, después de mi partida pueden entrar, cuiden el rebaño. Es la tarea de nosotros, los pastores, los siervos, cuiden el rebaño del peligro interno, o sea, del peligro externo, interno también. Hay que estar alertas, ¿no? Y ese es eh, peligro externo. Bueno, hay gente que puede ingresar, por ejemplo, hay satanistas endemoniados, ingresan a las iglesias para hacer sus conjuros y a maldecir. Aquí en Uzapampa, y el año 2010, creo exactamente, eh, entró una señora que era bruja y había marcado todo a las 10 de la mañana, todos los domingos, en su agenda de destruir la iglesia de Shalom. Y ella no resistió más, porque la iglesia estaba orando, clamando. Entonces ella finalmente se manifestó el demonio y oramos por su liberación, y, y ella tuvo que renunciar, quemar su libro de brujería, eh, pero para quemarlo tuvo que haber un proceso porque ella se volvió loca, ¿no? Y es porque ella dice que los demonios que le mandaron eran superiores a los demonios que ella había adquirido como esclavos para ella, pero terminó, eh, o sea, a ella volviéndole loca y desnuda, así andando por la calle, hasta su esposo lo encerró y tuvimos que ir con el hermano alemán, otros hermanos de otras iglesias a orar y a liberarla, ¿no? Gracias a Dios, ella está sana ahora, físicamente, es decir, ¿no? Y no asiste a nuestra iglesia, pero asiste a otra iglesia. Eh, bueno, hay cosas por qué no viene a nuestra iglesia, porque ella dice, todo lo que me han contado que yo hice, qué vergüenza, cómo me van a ver, cómo me van a acusar y todo eso, ¿no? Eh, pero gracias a Dios está sana, liberada. Pablo les pidió que tuvieran el mismo cuidado y preocupación por el pueblo de Dios que él había tenido. O sea, es externo, ¿no? Interno, los pequeños problemas que pueden haber internos, porque salen de nosotros, de adentro, y los de afuera, no, bueno, son pocos, ¿no? Pero internos son más, porque a veces empieza un pequeño chisme, eh, malos comentarios, entonces hay que cuidar lo interno también, ¿ya? Fue un cuidado por un periodo prolongado por 3 años, fue un cuidado constante, no es cesado, dice, fue un cuidado vigilante, amonestar, fue un cuidado universal a cada uno, fue un cuidado sincero, con lágrimas. Miren cómo el apóstol nos enseña y cómo debemos hacerlo. A ver, ahora sí, yo nomás hablé, a ver, ahora, ¿quién puede hablar? ¿Quién todavía está en el trabajo? Vamos, Cristian, tú estás listo para y presto. Ok. Dice así, el discurso de Pablo a los ancianos de Éfeso, versículo 32 al 35. La conclusión de Pablo, recuerden un corazón de sacrificio, el versículo 36 al 38. Una despedida emocional de Pablo a los ancianos de Éfeso. Unos 30 o 40 años después, Jesús envió una carta a esta iglesia en Éfeso, que se encontraba en Apocalipsis 2. Los felicitó por varias cosas. Primera, su arduo trabajo por el reino de Dios. Segundo, su resistencia de perseverancia en los tiempos difíciles. Tercero, la manera en que lidiaron con aquellos que eran malos y con los falsos profetas. Y por último, no se dieron por vencidos cuando estaban exhaustos.
Qué lindo, ¿no? ¿Se acuerdan esa carta que le escribe el apóstol Pablo a Éfeso? Y también Jesús manda una carta en Apocalipsis a Éfeso. Y en Éfeso primero les dice cómo ustedes pueden vencer al enemigo, a Satanás, cómo ser una iglesia brillante. Vístanse de soldado. La cabeza, ¿ya? Permítanme un poquito, me encanta esto. Les viste en Efesios capítulo 6 arma la idea de un soldado, ¿no? Casco, la cabeza, ¿no? Es la seguridad de la salvación en la cabeza. Soy hijo de Dios, nadie le arrebatará de su mano, soy propiedad de Dios, soy sellado, ¿no? La coraza cubre la justicia. Una ciudad tan corrupta donde no mora la justicia, ahí ustedes sean justos, salvos por la gracia de Dios, por la justicia de Cristo, no por nosotros, ¿no? También les dice la verdad contra la mentira, la verdad es la que triunfa. Eh, con fe, iglesia, con fe. Vamos a ser hombres, iglesia de fe. Entonces la fe mueve montañas, ¿no? ¿Qué más? Con la palabra de Dios, que es, ¿no? Es viva y eficaz y más cortante, que es la espada. Firmes, iglesia, le dice a Éfeso, ¿no? Así ustedes pueden vencer con el evangelio, con la presto, con la oración también, ¿no? Es maravilloso lo que encontramos, lo que le dice a esta iglesia. A ver, seguimos. Mm, ya, acá. Vamos, seguimos con el discurso de Pablo de los ancianos. ¿Qué dice? Ya ha leído Cristian. A ver, puede leer ahora. Este, Pastor Leo, ya, adelante. el discurso de Pablo de los ancianos de Éfeso. La conclusión de Pablo, recuerden un corazón de sacrificio, una despedida emocional de Pablo a los ancianos de Éfeso. Unos 30 o 40 años después, Jesús envió una carta a esta iglesia en Éfeso que se encuentra en Apocalipsis 2. Los felicito por veras cosas, su arduo trabajo por el reino de Dios, su resistencia y perseverancia en tiempos difíciles, la manera en que lidiaron con aquellos que eran malos y con los falsos profetas. No se dieron por vencidos cuando estaban exhaustos. Amén. Gracias. A ver, eso justo ya habíamos leído. Pablo se preguntaba, ¿cuál sería la voluntad de Dios? También encontramos ahí, porque ah, ahí encuentran, ¿no? A un profeta que le dice, eso es lo que te va a pasar, lo que te va a suceder. Entonces, a ver, vamos a leer. Por favor, Julio, Amén, pastor. lee, por Bueno, favor. yo tengo este evangelio, yo tengo la palabra de Dios, vas a encontrar la tribulación, Dios me salvó. ¿Cuál sería la voluntad del Espíritu de Dios para mi vida? Es anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando va de este mundo, nada puede llevar. Ya. Pablo se preguntaba, ¿cuál sería la voluntad de Dios, no? Yo tengo este evangelio, yo tengo la palabra de Dios, vas a encontrar tribulación, Dios me salvó, ¿cuál sería la voluntad del Espíritu de Dios para mi vida? Es anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando va de este mundo, nada puede llevar. Entonces, está ahí el apóstol, ¿no? Mi voluntad o la voluntad de Dios. Entonces, ¿se acuerdan que Dios le dijo, instrumento escogido es este, que va delante de los reyes para anunciar mi nombre? Entonces, les dijo también, ustedes ya han leído, ¿qué hacéis llorando y sufriendo? Déjenme, dijo, ¿no? Yo estoy dispuesto a, aun que sea morir por la causa de Cristo. Wow, es un maravilloso, ¿no? A ver.
La voluntad de Dios. Miren lo que dice. A ver, todos juntos. Vamos. Versículo 23. Vamos a leer. Activen sus micrófonos. Uno, dos, tres. Salvo que el Espíritu El Santo por Espíritu todas las Santo por todas ciudades las me da ciudades me me da da testimonio testimonio diciendo que me diciendo que esperan me esperan prisiones, espera, prisiones y tribulaciones. esperan tribulaciones. prisiones y tribulaciones, Ustedes, Pero, pero de pero pero de ninguna ninguna cosa hago ninguna caso, cosa y hago caso, estimo y preciosa estimo mi vida preciosa para mi mí, vida por mí misma. mismo, con tal que tal acabe que mi acabe mi carrera con carrera con gozo gozo y el y el ministerio que ministerio recibí que del recibí Señor del Señor para dar Jesús, Dar testimonio 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 del 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 Evangelio de la Evangelio gracia. de la gracia. ¿Sí? Maravilloso. Estas palabras que sean suyas también, ¿ya? No importa qué es lo que nos puede esperar, no importa, pero seamos fieles a lo que Él nos llamó. Entonces Él dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí. Yo quiero acabar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Ya? ¿Cómo? A ver, acá yo quiero hablar con ustedes un poquito. A ver, chicos, les amo mucho a ustedes y miren la voluntad de Dios para nosotros. ¿Ya? ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Cómo les gustaría que mañana más tarde les recuerden? Por mi servicio y mi voluntad que doy para los hermanos y a la iglesia en sí. Ya, excelente. Eh, no agradando a los hombres, agradando a Dios. ¿Cómo lo recordamos a Moisés? ¿Qué se dice de Moisés? A ver, ¿a quién se le dice amigo de Dios? Abraham, Mi siervo, Moisés, Siervo Moisés, siervo Moisés. conforme a mi corazón. David, No recuerdan por su pecado de David, sino recuerdan al hombre conforme al corazón de Dios, porque él mm, se arrepintió totalmente y después de arrepentido, dijo, yo estoy morando en casa de madera lujosa y la casa de Dios, ¿viste? Entonces dijo, voy a hacer casa para mi Dios. Pero cuando le consulta al profeta, el profeta le dice, Dios me ha dicho que no puedes, has derramado mucha sangre, eres un sanguinario, no puedes construir la casa, pero tu descendiente, Salomón, tu hijo, lo va a hacer. Preparó los materiales. Pero tener ese corazón de preparar casa para Dios, ahí es cuando Dios hace un pacto con David. ¿Saben eso? Dios hace un pacto con David. Ahí está en primera o segunda de Samuel, creo, capítulo 7. Ah, a ver, vamos a buscarlo un ratito. Ujú. Segunda de Samuel, capítulo 7. Eh, segunda de Samuel, capítulo 7, ¿no? Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aquella noche aconteció que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová.
¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tiendas y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás a mi siervo, ¿no? Y así, asá, 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 ¿no? Pero miren más abajo al versículo, a ver, eh, 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. Es así como procede el hombre, Señor Jehová. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído en nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo. Ya. El 25 dice, ahora pues Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre tu casa, y haz conforme a lo que has dicho. Y, y qué lindo, ¿no? Es hermoso. Ahí hace el pacto. Mm. Pastor, en el versículo 16 está, ¿no? Ajá. 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda la visión, así habló Natán. También acá, ¿no? Miren, el pacto es el 14. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. O sea, si falla, lo levanta. Wow. Bien, ya. Am- Seguimos. Vamos a terminar entonces. Ya. Vamos a, miren lo que el apóstol porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo dice, les enseñé completo todo, y en sus cartas está todo, ¿no? 28. Ustedes, por favor. Por tanto, Por tanto, Mirad vosotros mirad por nosotros todo el rebaño y por en el todo el que rebaño en que el Espíritu Santo os ha os ha puesto puesto por por obispos, obispo, para para apacentar apacentar la iglesia la del iglesia del Señor, Señor, la cual el él cual él ganó ganó por su propia propia sangre. sangre. maravilloso. Un pastor tiene que velar por sí mismo primero. Tenga su relación muy especial con Dios. Miren, ¿ya? Mirad por vosotros mismos y segundo, por todo el rebaño para apacentar la iglesia. La iglesia no es del pastor, es del Señor. Él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿cómo debemos pastorear la iglesia del Señor? En primera de Pedro capítulo 5 podemos encontrar también, no por fuerza ni por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahí todo nos da un detalle. Ya, acá. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, ¿qué?
lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantará hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ahí uno se disfraza, ¿no? De oveja, pero adentro es un lobo. Acá no hay un lobo por si acaso, no hay nadie, ¿no? Ay, pastor, ¿qué me está diciendo? Me está insultando. ¿Quién sabe? A veces caras vemos, pero corazones no vemos, ¿no? Tranquilos, muchachos. Sé que acá todos están, todos santificados. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Quién se queda callado? Está peligroso, ¿ah? Wilson. No, Buenas tranquilo. noches. Hola, Wilson. De Sí, tiempo, estoy ¿te dejas ver, ah? aquí, sí, estoy aquí en mi trabajo y ya salgo en 10 minutos. Excelente, excelente. Sí, Ya, igual me he conectado un poquito tarde, pero ya, porque igual mi batería está un poco baja. Ahí estoy, esperemos que llegue con bien. ya, chévere. Sí, sí, sí. Vamos acá lo mejor, ¿ah? Ya, listo, vamos. Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, pastor, sí se ve. Sí, sí En se ve. todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El pastor a veces eh, se desprende, ¿no? Y ejemplo tenemos que ser también. eh, pero también hay, que nos dice, ¿no? El que trabaja en el Evangelio, viva del Evangelio. Ya, pero si hay veces la iglesia no hay, pero hay que trabajar. Dios nos ayuda. Yo cuando llegué a Oxapampa, al principio faltaba un poco de dinero, pero Señor, ayúdame, oraba y lo que yo sabía hacer, rápido me abría las puertas del Señor. Una vez me dice mi esposa, ahora se nos acabó, falta todavía una semana para el mes. Entonces yo he estudiado un poco de computación, sé dar mantenimiento, reparación, formatear, instalar programas de computación. Entonces, después de orar en casa con mi esposa, me voy al internet y no había máquinas. Todas estaban ocupadas, pero había una máquina que estaba malograda. Y la dueña le digo, ¿y esa máquina está malograda? Entonces, ¿me permites verlo? Porque esperar una hora que acaben, me voy a perder tiempo. Le digo, ¿me permites verlo? Y si la arreglo, bacán, le digo, la puedo usar. Sí, me dice, míralo. Y empiezo a aprenderlo, le hago una restauración y levanta al toque nada más la máquina. Uy, ¿sabes arreglar? Sí, sé formatear, arreglar todo eso. ¿Y cuánto me cobrarías para formatear todo? Porque tiene mucho virus. Me dice. Bueno, mire, por ser cantidad, le digo, la formateada está a 40 soles, pero voy a 30 soles, le digo, le voy a cobrar por máquina. Mucho, me dice. A 20, porque son bastante. Ya, está bien, le digo, 20. Pero 25 sería, le digo. Ya, 25, y 16 máquinas a 25 soles. Wow, me gané. De esa máquina no le cobré y las demás le cobré y ya hubo, ¿no? Por eso nosotros debemos estar preparados también. Y me alegra que ustedes estén estudiando, trabajando, tengan una profesión también, porque a veces a pastor vas, estudié para pastor y todo, te tiran la puerta. Pero si tú vas con tu profesión, por ejemplo, eres doctor médico, sí, tranquilo, soy médico, estoy visitando. Ah, doctor, pase. Al toque te cambian ¿no? Te cambian al toque. Eh, Se cambia al toque. Muy bien. ¿Algún comentario hasta acá del capítulo 20? A ver,
¿Quién me ha mandado sus preguntas? Ah, a ver, por acá lo tengo, pero ¿dónde está? Acá. Cristian, ¿cómo estamos? Sí, bien, pues pero justamente hoy le estaba revisando bien el capítulo 20, ya que estamos. Ah, ahí me has mandado tus... Significa que has leído los 28 capítulos. Sacado dos preguntas. Sí, bueno, de todo un poco, no puede ser que diga a profundidad a todos los capítulos, pero sí de todo un poco No, para no, no poder, se habla así de todo un poco. No. bueno, de La los leí completo, pastor. Saqué dos preguntas. Eso vale. ¿Ya? bueno, sí, ya, ok. De todo un poco. Entonces, ahí has fallado, pe. Ya, ya, tienes menos nota. Ya, capítulo 20 dice acá dos preguntas. A ver, les hago. ¿En qué ciudad fue resucitado un joven llamado Eutico? A ver, ¿quién ha leído? Capítulo 20. Pero, ¿Quién está hablando? En Troas, ¿verdad? sí, A ver, justo en una el versículo pregunta 6, para... en el versículo 6 justo se encontraba, pero Claro, claro. de ahí para adelante lo explica a profundidad todo eso. Pero en el versículo 6 es el versículo clave. Ajá. Otra pregunta. Ante los ancianos, ¿de qué ciudad Pablo dio un último discurso de despedida? ¿Quién responde? A ver, Luis Bobadilla, Zulín, Sol. Bueno, pastor, ahí en lo general habla sobre la ciudad de Éfeso. Éfeso no es la única ciudad que se menciona ahí, en esos capítulos, esos versículos, Claro. perdón. Ujú, de la ciudad de Ujú. Pero fue Éfeso. para todos los ancianos, ¿no? De Claro, no, diferentes sí. iglesias que llamó, los líderes, y Ujú. ahí les exhortó. Lo exhortó, ahí te salió la palabra, exhortó. Ah, ya, muy bien, ya. Vamos a tener una exposición ahorita, a ver. Está aquí con nosotros Julio Cristóbal. ¿Está listo? Hoy día te toca, Julito. ¿Estás listo? Ay, pastor. Listo. Dale, dale, Julio. Mm, Y de ahí ujú. le toca a Adi, no está Adi todavía, ¿no? Y de ahí Me tiene la tocaba, oportunidad también eh, me tocaba Jorge punto. Ávila. ¿Está Jorge Ávila acá o no? No está todavía, ¿no? Ya, adelante. Pastor, he preparado en PDF, no, en PowerPoint. No Ya. sé si. Puedes compartir, no hay problema, está desactivada. Este, intenta lo más rápido, 10 minutos, lo preciso, lo que Ok. nos llame la atención. Adelante. ¿Se ve, pastor, ahí? ¿Se ve, Sí, hermano? sí, se ve. Ya, ok. Sí, Julio, sí. Hermano, el día de hoy me ha tocado hablar acerca de Bernabé. Y este es un personaje en realidad que mientras lo he estado leyendo, estaba investigando sobre su vida, es un personaje que da mucha enseñanza. A mí me impresiona en realidad su forma de ser de él y sobre todo que es un ejemplo para nosotros. Es un ejemplo que he aprovechado, bueno, que lo quiero aprovechar para hacerlo o para practicarlo también en mi vida, ¿no?
Bueno, pero él en realidad no se llamaba Bernabé, su nombre verdadero era José. Los apóstoles lo llamaron Bernabé como hijo de la consolación o hijo de la exhortación, quiere decir esto, ¿no? Eh, le llamaron eso tal vez por las características que él tenía, ¿no? Algunos otros datos que habla de él es Clemente de Alejandría, por ejemplo, lo considera dentro de que él posiblemente pudo haber estado dentro de uno de los 70, ¿no? Cuando Jesús envió a los 70 discípulos, él puede haber estado en uno de ellos también, porque en realidad también compartió su vida, también conoció a Jesús Bernabé. En, en Hechos, el capítulo 14, versículo 14, podemos ver que Lucas, el escritor, lo considera también como apóstol, ¿no? Cuando está haciendo el trabajo misionero junto con Pablo. La Reina Valera lo traduce así, no sé si las otras versiones también con ese mismo nombre lo ha traducido, pero la Reina Valera lo traduce como apóstol. Eh, las otras actividades, aquí he puesto actividades de Bernabé, según la Biblia, mirando el libro de los Hechos, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 4:36 y 37, la escritura dice que Bernabé tenía una heredad y que vende esa heredad y lo lleva a los apóstoles. Desde ahí podemos ver ya nosotros la actitud del corazón que tenía él, ¿no? Frente a la necesidad, frente a unas circunstancias que pasaba la iglesia y que era imperativo realmente el poder el poder también ver ese tema, desarrollar el tema económico, ¿no? Porque habían muchos indigentes, había muchas personas que tenían necesidad. Entonces, había de alguna manera que crear una política económica dentro del grupo como iglesia, como familia, como hermanos. Recordemos que el objetivo primero de la iglesia era de que ellos impulsaban a que sea una familia, ¿no? Por eso es que se trataban como hermanos y es por eso que nosotros también nos tratamos así, no solamente porque somos redimidos por la sangre de Jesucristo y que somos solamente un cuerpo, sino que eso lo vivimos, ¿no? A nosotros nos entristece mucho cuando algún hermano nuestro está pasando una necesidad. Nos alegra también cuando algún hermano tiene algunas victorias, ¿no? O tiene algunos logros. Entonces, ¿eso por qué? Porque nos une ese vínculo de Cristo y nos une el amor en realidad, ¿no? Entonces, había que crear eso y bueno, lo que los apóstoles al final decidieron fuera que aquellos que quisieran, que pudieran tener o pudieran vender voluntariamente, ¿no? Bernabé hizo una de esas cosas y es un ejemplo en realidad de desprendimiento, ¿no? De desprendimiento de lo que él tiene para ponerlo a los pies de los apóstoles, o sea, para que sean los apóstoles quienes distribuyan de la manera en que los apóstoles creerían conveniente, ¿no? Cómo repartir eso. Eso es un ejemplo en la actualidad también, ¿no? A veces nosotros estamos dando ofrendas, estamos presentando a la iglesia y a veces en algunas oportunidades, ¿y qué se ha hecho con el dinero? ¿Y qué hace? ¿Y para qué el pastor lo necesita? ¿No? ¿O para qué los hermanos? ¿No? O sea, a veces damos alguna ofrenda o damos algo y estamos pidiendo cuentas, estamos pidiendo no, que se controle. Es bueno el control, es bueno que se rinda cuentas, pero lo interesante de esto es que se vea que cuando nosotros lo damos algo, lo damos de manera desinteresada. No damos la ofrenda para recibir algo. No es que yo ofrendo algo porque Dios me va a multiplicar al ciento por uno. No es que yo doy algo por encontrar porque Dios me tiene que bendecir. Cuando yo ofrendo, yo doy algo. No. Esa es una enseñanza incorrecta. Si nosotros damos algo, lo damos de todo corazón, lo damos para el Señor, lo damos voluntariamente y lo damos con amor. Y ese es el ejemplo que podemos encontrar en Bernabé, ¿no? Otra de las cosas que tiene Bernabé también en Hechos, capítulo 9, versículo 27, dice que presenta a Pablo ante los apóstoles. En realidad, ustedes saben que Pablo, era temido por la iglesia, ¿verdad? Porque encarcelaba, metía a la cárcel a la iglesia y todo eso. Y entonces cuando Pablo tiene esa experiencia, ese encuentro con Jesucristo, y él ya deja de perseguir y comienza a predicar, más bien a anunciar el Evangelio de Jesucristo, todavía la iglesia le tenía desconfianza. Y la iglesia le tenía temor, más bien, le tenía miedo. Entonces,
Entonces, cuando Pablo llega allá, dice que Bernabé le presenta a los apóstoles. Los apóstoles no querían encontrarse con él, pero Bernabé le trae a Pablo a los apóstoles y le comienza a contar, ¿no? Todas las cosas que Dios ha hecho por él, cómo es que su vida ha cambiado, ¿no? Entonces, dice que cuando Pablo regresó a Jerusalén, Bernabé lo presentó ante los apóstoles y los convenció de su conversión y sinceridad. Eso era algo que hizo Bernabé acerca de Pablo. Por eso es que una de las primeras personas, o realmente la primera persona que le da la oportunidad a Pablo para que pueda él anunciar el evangelio y también ser considerado por la iglesia es Bernabé. Algunos incluso se han atrevido a decir que cómo hubiera sido el ministerio de Pablo si un Bernabé no se hubiera atrevido a ponerse ahí delante de los hermanos, muchas veces están en contra de ellos para presentarlo a él. Y sucede eso a veces, ¿no? A veces nosotros tenemos que hacer eso también. De repente vamos a crearnos conflicto con algunos hermanos, pero yo he podido ver de hermanitos que tienen un talento para algo, en una actitud y se les impulsa a ellos, ¿no? Y entonces a veces a veces estamos marginando, ¿no? A una u otra persona, pero no hizo eso Bernabé. Bernabé en realidad creyó en Pablo, vio el milagro que Dios había hecho en su vida y Bernabé, consciente que Pablo había sido designado para una labor específica, lo lleva, ¿no? Lo lleva ante los apóstoles, aunque esto hubiera de repente creado cierta contienda con él, con los hermanos allá en Jerusalén, ¿no? Pero eso es lo que dice la Escritura. En Hechos 11 29 y 30 son comisionados. Otra de las cosas que hace este Bernabé, en Hechos 11 el 25 al 26 vemos que la iglesia en Antioquía había empezado a crecer, una iglesia que había tendido habían empezado a aumentar la membresía y, y hay algo que entiende. Bernabé entiende algo acerca de Pablo. Bernabé entiende de que tal vez la iglesia tiene el fluir del Espíritu Santo y todo eso, pero la iglesia necesita ser capacitada. Y en Pablo vio ese talento, ese don que Pablo tenía, no solamente por las cualidades de predicar, sino por el conocimiento que él tenía. Entonces, Bernabé considera que Pablo es un instrumento útil y a veces eso lo puedo notar, ¿no? Porque Dios equipa así en la iglesia. En algún momento Pablo va a decir, ¿no? Yo sembré, Apolo regó, y quien da el crecimiento es Jesucristo. Entonces, Bernabé tenía la conciencia de eso, de que a cada uno Dios nos ha dado un determinado talento y nos ha dado un determinado llamado. Y si nosotros aprendemos entre los hermanos a apoyarnos, a desarrollar el talento que tenemos, entonces la iglesia va a crecer. La idea no era solamente ser el yo, ¿no? El yo. A mí me dijeron que yo esté en Antioquía y así es que yo me voy a hacer responsable. Yo soy el pastor de Antioquía y yo tengo que predicar, yo tengo que enseñar, yo tengo que hacer, la responsabilidad está sobre mí. No, no, sino que Bernabé dijo, no, yo necesito ayuda y la iglesia necesita algo que muy probable yo no tengo. Y esa cualidad la tiene Pablo. Así que Bernabé vio en Pablo una particularidad y por eso es que lo trae. Y dice la escritura que después de eso, por primera vez se le llamó cristianos en Antioquía a los hermanos. Más adelante vamos a ver de que no solamente eso, sino que el que Pablo haya ido y haya enseñado junto con Bernabé en Antioquía generó que haya más maestros y que haya más ministerios en Antioquía después. Tanto es así que en el libro de Hechos, del capítulo 11 el versículo 29 al 30 dice que ellos son comisionados, Bernabé es comisionado junto con Pablo para llevar socorro a los hermanos de Judea. Ustedes saben de que esa situación ya un profeta había hablado sobre eso, ¿verdad? A Agabo, que había hablado sobre que iba a haber una crisis, una hambruna, y eso sucedió, dice la escritura. Entonces, Jerusalén estaba pasando por un momento muy crítico, muy difícil. Si bien la diferencia entre las iglesias gentiles y las iglesias de Jerusalén era que, si bien Jerusalén era el lugar en donde Jesús había predicado y en donde estaba la fuerte, la parte religiosa más fuerte del judaísmo y estaban centrados ahí el templo y todo eso, pero estaban pasando una crisis económica. En cambio, en las iglesias gentiles no conocían tal vez tanto al Señor, pero ellos tenían cómo sustentar, tenían la economía. Entonces, ¿qué es lo que hacen?
hacen que todas las iglesias comiencen a aportar un donativo para los hermanos que estaban en Judea. Y ese encargo le encomiendan tanto a Bernabé como a Pablo. Así que ellos comienzan a recaudar fondo o a recaudar esas ofrendas para los hermanos necesitados. En Hechos 13, 2 y 3 dice que comienza su viaje misionero junto con Pablo. Y aquí hay algo interesante en este capítulo. Me ha interesado bastante, no sé si después para generación se puede ver, porque dice, y ministrándose ellos al Señor, dijo el Espíritu Santo, sepárame a Bernabé y a Saulo para la hora en la que le he enviado. En realidad, la encomienda misionera o apostólica se las da a los dos. Y es por eso que tal vez Pablo más adelante va a hablar sobre el trabajo apostólico de Bernabé. Tal vez yo me esté equivocando, pero para mí en realidad o sea, la pregunta que tal vez de repente para debate lo voy a hacer, ¿no? Es posible que el Espíritu Santo también encomienda, siempre tenemos la idea de que es Jesús quien da los ministerios, ¿no? Y que da el ministerio y que da el trabajo apostólico, pero aquí dice la Escritura que ministrando ellos al Señor, dijo el Espíritu Santo, o sea, está hablando el Espíritu Santo. Y dijo, sepárame a Bernabé y a Pablo para la hora a la cual yo les he encomendado. Entonces, eso es algo que de repente después como pregunta podría tener. En Hechos 13, el 2 y el 3 comienza su viaje misionero junto con Pablo. En Hechos 13, 4 y 5 dice que llevan como ayudante a Juan Marcos. O sea, siempre ellos trabajaban con jóvenes así, a los cuales le buscaban ellos disipularlos también. Ellos también, no solamente en el trabajo misionero era para que ellos sean los que estén predicando, sino ellos tenían que llevar a una persona y esa persona iba siendo discipulada en el ministerio también. Por eso cuán importante que los pastores, los ministros tengan personas a sus lados a los cuales ellos les puedan ayudar ministerialmente. Una cosa es enseñar doctrina en la iglesia al pueblo en general y otra cosa es enseñar al liderazgo, capacitar a los líderes. Y eso es, bueno, no, yo no sé si las otras congregaciones hacen, particularmente en esto, sí, yo le digo, bueno, no tenemos todavía aquí en Filadelfia esa parte. Sí creemos de que el seminario es el lugar en donde nos están enseñando y preparando para el ministerio, pero a mí sinceramente sí me gustaría de repente en alguna oportunidad que aquí también en mi congregación pueda haber, ¿no? Por lo menos aunque sea una escuela de líderes o escuelas bíblicas que se puedan, pues, se puedan abrir en las congregaciones para que haya capacitación, para que la enseñanza a los líderes no sea la misma que se le enseña al pueblo, sino haya tal vez enseñanzas más profundas, ¿no? Bueno, eso es un comentario nada más. En Hechos 13, 2 y 3 dice que comienza su viaje misionero junto con Pablo. Hechos 13, 4 y 5 llevan a Juan Marcos, ¿está bien? Hechos 13 9 al 12 se convierte el procónsul, comienza ahí a ver ya los frutos de la obra misionera que están haciendo, ¿no? Y eso lo vamos a ver en Hechos de 13 13 hasta el 14 28. Y ahí vamos a ver que no solamente todo es bonito, ¿no? Sino comienzan las dificultades. Así como ellos comienzan a ver la gloria de Dios, también las dificultades empiezan a ver, ¿no? Es tanto eso que la escritura menciona ahí de que Juan Marcos justamente se separa, ¿no? Decide no estar con ellos y decide regresarse con Marcos a Jerusalén. Otra de las cosas que he podido encontrar también que me ha parecido importante separarlos ha sido Bernabé y Pablo en el concilio de Jerusalén. Ya Pablo y Bernabé están haciendo la obra misionero, las iglesias están, el pueblo, la gente se está convirtiendo, las iglesias están siendo fundadas y están aumentando la membresía. Y entonces llega esas noticias a Jerusalén. Eh, Dice que otra de las cosas que quería ver es en este capítulo 15 antes del capítulo 15 en el capítulo 14 menciona que Bernabé y Pablo llegan de todo su viaje, regresan otra vez a donde habían ellos salido. ¿De dónde salieron ellos? De Antioquía. ¿A dónde vuelven a regresar? A Antioquía. Y la escritura dice que ellos dan informe en Antioquía a contar todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Aquí también otro ejemplo que yo puedo observar de esta característica de estos dos personajes es que ellos siempre están dando informe de lo que hacen. Y para mí eso me parece importante en realidad. A veces, o sea, ellos no tomaron esa idea de decir, bueno, a mí el Señor, el Espíritu del Señor me ha dicho o el Señor me ha mandado y yo hago
lo que el Espíritu me dice, ¿no? Y a veces tenemos esa característica en la iglesia, ¿no? Algunas personas dicen, no, no, ¿por qué voy a estar informando, dando una y otra cosa, contando a los pastores? El Señor me está mandando eso y yo tengo que hacer caso al Señor y no puedo hacer caso a los pastores, ¿no? Pero eso no se observa en ellos se observa una actitud de sujeción a sus autoridades. Dice que aquí en Antioquía ellos comienzan a contar todo lo que les había pasado en su viaje misionero. Pero estando ahí, sucede algo, que sucede que algunos que no habían sido enviados por los apóstoles en Jerusalén, llegan también a Antioquía y comienzan a enseñar a la gente, los judaizantes, a que deben ellos tener los ritos de Moisés, nuevamente volverse a eso y tienen una discusión fuerte con Pablo y con Bernabé, de modo tal que ellos resuelven que la iglesia les llama a ellos, ¿no? Y les dicen, bueno, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo con ustedes? Queremos saber qué es lo que están haciendo ustedes, qué es lo que están predicando, ¿no? Y ellos no se niegan a ir a Jerusalén, sino que van más bien. Y llegando a Jerusalén, ellos nuevamente ante los apóstoles dan un informe de todo lo que están haciendo. Por eso cuán importante nuevamente la sujeción, cuán importante nuevamente tener reuniones, contar sobre los trabajos que se hace, tener diálogo, tener conversación, eh, saber que no somos, no, como alguna vez un pastor nos decía, ¿no? No somos el llanero solitario en realidad. No hacemos ese tipo de trabajo. Debemos reconocer nosotros que tenemos autoridades y que nos bajamos, nos basamos bajo una organización, y que nosotros tenemos que responder por eso también. Si nosotros queremos que las personas que vienen detrás de nosotros nos obedezcan, tengan una sujeción a nuestra autoridad, nosotros también tenemos que aprender a sujetarnos a nuestras autoridades. Entonces, dice que se toman acuerdos sobre los gentiles. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿no? Hay un cambio ahí, ya no se les presiona, eh, pero nuevamente dicen, ¿no? Después de todo eso se envía una carta y en esa carta se menciona, ¿no? Justamente los acuerdos que se había tomado en el primer concilio, en realidad. Para mí, el primer concilio de la iglesia es el concilio de Jerusalén. Y los acuerdos que se están tomando es, lo primero que todo, cómo se va a desarrollar la iglesia. Y eso es algo importante que debemos tener nosotros, ¿no? ¿Cómo comienza? ¿Cuáles son los primeros principios que nos rigen como iglesia gentil? Bueno, justamente estos acuerdos que se tomó en el Concilio de Jerusalén, ¿no? Dice que después son enviados con Judas y con Silas como respaldo, para que las iglesias, cuando ellos vayan, llevan una carta y puedan comprobar de que sí, realmente ellos sabían, la iglesia de Jerusalén estaba aprobando el ministerio que ellos estaban llevando. En Hechos 15, 36 al 40 dice que Bernabé y Pablo se separan a causa de una discrepancia sobre Marcos. Pablo le dice a Bernabé, bueno, conversa con ellos y dice, oye, vamos a realizar nuevamente nuestro segundo viaje, ¿no? Y él dice, ya, pues no, realicémoslo, ¿no? Vamos a llevar a Marcos. Ah, no, dice Pablo, no. A Marcos no. De aquí podemos encontrar algo, ¿no? Bueno, no sé si mi interpretación de esto sea la correcta o no, pero cuando Pablo me parece que le está dando las cartas a Tito, me parece, y está dando unos requisitos acerca de los obispos, dice, tiene que ser irreprensible, marido de una mujer, y empieza a decir una serie de cosas, ¿no? Bueno, ese es el criterio que tenía Pablo, ¿no? Que los líderes o los siervos del Señor tienen que ser irreprensibles. Yo me preguntaría, ¿y qué siervo irreprensible hemos encontrado hasta ahora? Es un poco difícil, ¿no? Encontrar a un siervo, a una persona que sea sierva del Señor y que sea irreprensible. Significaría que tendríamos que ser perfectos y eso no lo hacen nadie. Yo no creo que haya algún pastor que se cacte y que diga, hermanos, por si acaso yo soy irreprensible, porque en algún momento, de todas maneras, podemos haberle fallado a Dios en algo. Sin embargo, tal vez lo que se estaba refiriendo a Pablo era de que no se dé un mal testimonio, ¿no? De que sean personas que no den, en las cuales se pueda confiar. Y en todo caso, no sé si tal vez esto tiene relación con esa actitud que tomó con Marcos sobre Marcos Pablo, pero en todo caso, solo recordaba eso, ¿no? Ese requisito que él pone a los obispos
en esa carta, Pablito. Pero bueno, en todo caso dice que tienen una fuerte discusión. Pablo, Bernabé, supongo yo, Pablo, Bernabé le dice, no, pero Pablo, mira, tal vez el hombre se ha equivocado, pero necesita una nueva oportunidad y vamos a traerlo, puede madurar, puede aprender ¿no? Con el pasar del tiempo, con la experiencia. Y Pablo dice, no, no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como se deciden, Pablo toma Silas y Bernabé toma a su primo, ¿no? Que era Juan Marcos. Entonces, hasta Sobrino. ahí la Biblia habla de Bernabé y corta, ¿no? La historia. Otras fuentes nada más vemos de que Hechos, en el libro de Hechos de Bernabé, por ejemplo, indica de que Bernabé acompañó a Pedro y fundó la iglesia de Milán. Encontraron su cuerpo en el 458 y más adelante también en Corintios, Pablo no se separan, no discuten y terminan mal, sino más bien Pablo en Corintios, por ejemplo, reconoce el trabajo de Bernabé, ¿no? Y lo exalta y como les digo, lo llama apóstol, ¿no? El trabajo que él estaba haciendo. Bueno, pastor, en todo caso, he tratado de resumir rápidamente la vida de Bernabé. Amén, pastor, gracias. Ok, más de 10 minutos. Ya Disculpe, estás bien pastor. como para profesora. Excelente. Muy bien. Dejar de compartir. Uy, ¿cómo? O A ver, cierra nomás tú. Cierra nomás tu PPT, Julio. Hola. ya. Sí, minimízalo nomás. Opa, ya Sí, ahí. estamos viendo tu Windows 11, tu pantalla. Ya te Pastor, pillamos ahí lo que tienes, ¿ah? no sé qué he hecho. Estoy acá. Mejor pastor, usted pastor, quítelo, Ya, ya, compartí. ya. Dime. Por favor, pastor, a ver. Ah, ya, aquí creo que era, ¿no? No puede. Ah, ya, Ya lo hizo, no, ya, pastor. ya yo Gracias. entré acá para que... Sí, ya Bueno, recién, ya aprendiendo ajá. recién, pastor, Dios mío. Listo. Interesante, ¿no? Eh, de Bernabé. Me encanta. Bernabé es el consolador y hizo honor a su nombre, ¿no? Eh, apostó por Pablo primero y después por su sobrino. Y a veces cuando alguien ya nos falla en la iglesia, decimos, no, él ya me ha fallado. Pero Pablo, Bernabé, hace muy bien. Inclusive lo hizo con Pablo, ¿no? Porque 11, a ver, ¿dónde está? Ya, 11:25, miren, 11, Hechos 11:25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía. O sea, eh, en el principio quizás habría dicho, pues, eh, Bernabé, ¿no? Pobre Saulo, ¿no? Saulo, me voy a mi pueblo, yo persigo la iglesia, ¿quién me va a usar el Señor? Y todos llegamos a esos momentos. Pero Bernabé dijo, se fue a su pueblo y lo encontró a Saulo y lo trajo, ¿no? A la iglesia y lo discipuló, imagínate. Y después, y gracias a un Bernabé, tenemos a un gran escritor Pablo. Y después ya se regresó, pues, Juan Marcos, le falló su sobrino, ¿no? Pero es muchacho, dijo, voy a seguir. Y esta vez dijo, voy a tenerle paciencia a Juan Marcos. Y vamos, y se separaron, hicieron, qué lindo, ¿no? Gracias a Dios hubo dos viajes misioneros. Y, y Bernabé lleva a Juan Marcos. Y Juan Marcos
es el mismo que escribe el libro de Marcos. ¿Se ha dado cuenta? ¡Wow! ¡Qué maravilla! Una bendición. Eh, una gran enseñanza para mí que, que tenemos que ser así, dar otras oportunidades a nuestros hermanos. Y si con ustedes no lo han hecho, perdónenle a ese pastor y ustedes vayan y díganle, dame una oportunidad más. Dice, adelante, ¿ya? Jorgito, ¿estás listo y presto para compartir? ¿Qué tal, pastor? Buenas noches. ¿Cómo Bendiciones. estás, Jorgito? Y Vamos. me acabo de llegar de viaje. Sí, ya lo tengo listo todo, pero me falta todavía, estoy ingresando todavía para poder compartir. Sí, estoy recién prendiendo mi laptop. Ah, ya, ya. Continuamos entonces hasta nos pases la voz cuando estás listo, ¿ya? Perfecto. Ok. Bien, entonces ahora, ujú, este, a ver cómo, ya. Pueden ver ahí mi pantalla, ¿no? Sí, pastor. Ok, entonces nos vamos a Hechos 21. Acontecimientos. eh, ¿Qué ocurre en el camino de Asia Menor hacia Jerusalén? Capítulo 21, ¿no? Entonces, introducción tenemos el dolor de la separación de Pablo con los que le acompañaban de los ancianos de Éfeso. Se echa de ver en las frases mismas de Lucas con que se encabeza el versículo 1. Ahí encabeza el capítulo 21, versículo 1. Después de separarnos de ellos o después de arrancárnoslos de nuestros corazones. Recuerden que Hechos escribe Lucas y Lucas usa términos de operaciones, como que hace una operación en el corazón, ¿no? Eh, la frase es, después de separarnos de ellos, después de arrancárnoslos de nuestros corazones. Y es cuando hay un pastor termina una labor en una iglesia y va a otra y luego a otra. Esas despedidas, pues es como que eh, muy dolorosas. Yo cuando salí de Pucallpa después de haber estado, pues 13 años, ¿no? Y venirme acá a Oxapampa, lo veía a cada hermano y lo abrazaba y lloraba. Wow. Bien, ¿quién no ha leído todavía? Vamos, puede leer, por favor. ¿Yo? Adelante. Ya, pastor. Dice, Hechos de los Apóstoles. Al oír, le rogamos nosotros y los aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto de corazón, porque estoy dispuesto no solo por ser atado, aún a morir en Jerusalén por el nombre de su Señor, como no le pudimos persuadir diciendo, hágase la voluntad del Señor. Ujú. Eh, miren, es muy importante acá dice, fije su corazón, apoye en Dios. Oye, mm, a veces nuestra carne quiere hacer nuestra voluntad, pero es más segura la palabra de Dios. La dirección del Señor tenemos que seguir. Por eso aquí podríamos decir que se contradicen, ¿no? Uno dice así, te va a pasar así, así.
Y el otro dice, tienes que estar allá, en Roma, tienes que testificar al rey. Yo tengo un plan para allá. Los caminos de Dios son más altos que los nuestros. Y la iglesia acá le dice, no vayas, porque esto te va a pasar, esto te va a acontecer. Y entonces Pablo les dice, ¿no? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Eso es fijar nuestro corazón a hacer la voluntad de Dios. Y el 14 dice, como no le pudimos persuadir, dijeron, hágase la voluntad del Señor. Hay que estar bien conectados con el Señor para tomar decisiones sabias y no se deje llevar por los sentimientos, ¿ya? Hay veces hermanitas así vienen en la iglesia llorando, ay, pastor, ¿qué hay? Ay, no. Tienes que tener un corazón de discernimiento también. Eh, hay que cuidar, ¿no? Cuando el Espíritu Santo dirige, eso es lo que les quería decir, como atrás, ¿no? Fije su corazón. Los esfuerzos de disuadir al ministro no valen 4, 11 y 12. Cuando el Espíritu Santo, pues, wow. Las personas a quien Dios revela su propósito testifican. Versículo 11. 3. Las consecuencias de nuestra obediencia están en las manos de Dios. Todos se someten a la voluntad divina, ¿no? Hasta la iglesia, los hermanos dijeron, bueno, como no le podemos persuadir, hágase la voluntad del Señor. Así es. No porque la mayoría piensa que eso es correcto, ¿no? Por eso Dios en la iglesia presbiteriana tenemos la teocracia y la democracia, los dos. ¿Qué dice el pueblo? Pero también qué dice el pastor. Porque Dios ha elegido a los líderes, los pastores, para pastorear su reino. Entonces, cuando el Espíritu Santo dirige, yo soy el Señor tu Dios que te sostiene con tu mano derecha, ¿no? Él va a ayudarte, va a guiarte, va a bendecirte. Déjalo que trabaje el Espíritu Santo con toda libertad en tu vida, en tu iglesia. Este, hablando de eso, eh, ¿se acuerda de que Jesús hacía milagros? ¿Y qué dijeron los escribas y fariseos? Por el espíritu de Belcebú. ¿Y qué dice Jesús después? Que cualquier pecado perdona, pero aquel que hable mal del Espíritu Santo, wow, es un pecado imperdonable, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos. Eh, los pentecostales le dan libertad a veces al Espíritu y el Espíritu Santo está sanando, haciendo milagros, ¿ya? Pero hay veces hablamos mal, no, ese no es el Espíritu Santo, puede ser otra cosa, o entonces estamos blasfemando y estamos hablando mal con la tercera persona. Por eso, Hechos de los Apóstoles habla mucho del Espíritu Santo, hay que tener mucho cuidado. Oh Señor, ayúdame a cuidar mi lengua. Si es de Dios, dame discernimiento y toda la gloria sea para ti. ¿Ya? Eh, y a veces decimos, ya en este tiempo ya no hay milagros, solamente el mayor milagro que hace la salvación de las personas. Hay que tener mucho cuidado. Hablemos bien del Espíritu Santo. Está en nosotros
Nos ha dado toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ustedes son mis discípulos, van a hacer obras mayores y el Espíritu Santo puede hacer. Está vivo, Dios es real, ¿no? Bueno, era un paréntesis que les quería compartir. Seguimos. Las advertencias del Espíritu, ¿no? Santo, ahí, la intención de preparar a Pablo eran, no era de detenerlo, sino de prepararlo, ¿no? A Pablo, no de detenerlo. A ver, ¿quién puede leer, por favor, ahí? Wilson, tu micrófono. Este movimiento de carro, por eso no puedo leer el... Otro, ¿quién puede leer, por favor? Zulín, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Adelante. pastor. Las Vamos. advertencias del Espíritu Santo tenían la intención de preparar a Pablo, no de detenerlo. Elegir sufrir significa que algo anda mal. Elegir la voluntad de Dios, incluso si esto significa sufrir, es algo muy diferente. Ningún santo elige el sufrimiento, elige la voluntad de Dios, tal como lo hizo Jesús, ya sea que implique sufrimiento o no. Piensa en el Salvador por el que Pablo estaba dispuesto a pagar este precio. Piensa en el mensaje que trajo esta disposición. Amén. Gracias. ¿Se da cuenta? Ah, mm, no eligió sufrir este Pablo, sino hacer la voluntad de Dios. Si en ese hacer la voluntad de Dios tengo que sufrir y Dios quiere glorificarse, amén. Pero en este viaje es maravilloso, ¿no? Maravilloso. Eh, Dios lo usa y con milagros todavía y maravilloso. Versículo 14, ellos dijeron, hágase la voluntad del Señor. Los compañeros de Pablo, incluyendo a Lucas, llegaron a entender que la voluntad de Dios se haría. Llegaron a confiar en que incluso si Dios estaba en lo correcto e incluso si estaba equivocado, Dios lo usaría. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, ¿no? Hágase la voluntad del Señor. Pablo llega a Jerusalén, del 17 al 20. Pablo informa sobre lo que Dios había hecho entre los gentiles. Cuando ellos lo oyeron, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Ah, ¿cuándo es importante ceder? Recuerden, ¿ah? Uno, cuando no hay solución adecuada a las diferencias. Cuando cada partido tiene algo de la verdad. Cuando la intención de la controversia no permite la resolución en un solo lado. Cuando el acuerdo es aceptable para todos. Hay que entender. eh, por ejemplo, el apóstol Pablo les dijo la navegación para, eso vamos a ir más adelante todavía, en la navegación para ir a Roma, estamos en invierno y vamos a sufrir grandes pérdidas. El Espíritu Santo me ha dicho, pero tomaron más crédito al capitán y a todos los viajeros. Entonces, eh, Pablo tuvo que ceder porque eh, era como, estaba yendo como esclavo, pero
Dios le permitió y le dio la oportunidad a Pablo. Le dice, si ustedes me hubieran hecho caso, no hubiéramos sufrido grande pérdida. Pero Dios me ha dicho que nadie va a perecer. Es estar en el barco, permanecer en el barco. No hay que tirarse o escapar como ratas del barco y salvarse. No, así no se salva. Dios me ha dicho que no va a perecer nadie y vamos a permanecer en el barco acá. Miren como Dios ya le dio la oportunidad ahora para que Él ministre vida. Y Dios le dice ahí, te he concedido todos los que navegan contigo en el barco en tus manos. Interesante es eso. Más adelante, ya han llegado a ese capítulo, no. Yo ya lo terminé de leer el libro de Hechos, por eso le estoy adelantando un poco. Tres cosas de acusaciones injustas en Jerusalén. A ver, tres casos, ¿no? Eh, Cristo, que fue acusado y crucificado. Esteban, que fue acusado de blasfemia y apedreado. Pablo, que se defendió apelando a César. Injustas en Jerusalén, ¿no? Sí, a Cristo, a Esteban y a Pablo. Eh, entonces Pablo dijo que era ciudadano romano y, y yo apelo a Roma como ciudadano romano. Interesante es eso también. Eh, ¿Por qué eso puso Dios en su corazón? Para que vaya y hable a César, pues, predicarle, ¿no? Las similitudes entre Jesús y Pablo, ¿cómo se muestra en Hechos capítulo 20 y 21? Al igual que Jesús, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de discípulos. Pablo recibió oposición por los judíos hostiles que conspiraron contra su vida. Pablo hizo o recibió tres predicciones sucesivas de sufrimientos venideros en Jerusalén, incluyendo la entrega a los gentiles, igual que Jesús. Pablo tenía seguidores quienes trataron de convencerlo de no ir a Jerusalén por lo que le esperaba ahí. Igual Jesús, los discípulos, no vayan, ¿no? Pablo declaró estar listo para dar su vida. Pablo estaba determinado a completar su ministerio y a no a desviarse de él. Pablo expresó su abandono completo a la voluntad de Dios. Maravilloso. Debemos imitar nosotros todo esto. Al igual que Jesús, Pablo, estoy repitiendo, creo, acá. Pablo fue a Jerusalén a dar algo. Pablo fue arrestado injustamente sobre la base a una falsa acusación. Solo Pablo fue arrestado, pero ninguno de sus compañeros. Al igual que Jesús, Pablo escuchó a una multitud que gritaba, muera. El oficial romano que manejó el caso de Pablo no conocía su verdadera identidad. Pablo fue asociado con terroristas por un oficial romano. Wow. ¿No? A ver, hasta acá preguntas, chicos. ¿No hay? A ver, vamos a leer, este, ¿qué pasó con los demás? ¿Dónde están? Ah, ya, acá está. Muy bien, Wilson, ya prendió su cámara. Cristian, lee, por favor. Amén. Dice, de una manera única para la mayoría de nosotros, Pablo sí tuvo participación de sus padecimientos. Versículo 10 dice, a fin de conocerlos y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, según Filipenses 3:10. El llamado y el ministerio de Pablo hacen de estas similitudes que sean especialmente sorprendentes, pero nosotros también somos llamados a seguir a Jesús. No deberíamos sorprendernos cuando los eventos de la vida
de son nuestra como vida. algunos de nuestra vida, son como algunos de la vida de Jesús. Así es, como seminaristas en el ministerio que vamos a tener como líderes o pastores, hay veces va a haber falsos testigos, nos van a acusar falsamente. Estén preparados, chicos, bienvenidos. ¿Ya? Yo cuando estaba en el seminario, en la universidad en Bolivia, una chica se enamoró y habló cosas, se había inventado, ¿no? Y entonces eh, el pastor me llamó y me dijo, ¿es cierto? Solamente me hizo esa pregunta, ¿es cierto? Me dijo. Y yo le dije, pastor, no me gusta mentir, pero se está inventando ella. Y el pastor me dijo, yo te creo. Gracias a Dios que me dijo eso, ¿ah? Porque hay algunos pastores que le creen más a gente, ¿no? A gente sin conversa, sin, y eso principalmente hace quedar mal, pues, ¿no? Exactamente. Y entonces me dijo, yo te Sí. creo, tranquilo. No digas nada, no hables nada, este, tranquilo, ¿ya? Humíllate nomás, porque Dios te va a defender, tranquilo. Y, y entonces algunas hermanas dijeron, ay, ¿cómo va a ser eso el hermano David? Empezaron la murmuración, ¿no? Y empezó la chica a tener un grupito, pues, de las hermanas, hermanos. Entonces, un día, eh, y la chica les decía llorando, ¿ah? Imagínate, llorando, hablaba como si fuera cierto. Y un día una hermanita dijo, a ver, la hermanita que llora, venga, venga, vamos a expulsar ese espíritu demoníaco de problema que tiene acá. Ve, ve, acá adelante. Y empezaron a rodearlo a la hermanita y lloraron. Y, pero esas hermanitas son guerreras, pues, de oración, ¿no? Hermanita, usted, díganos la verdad. Usted está levantando falso testimonio contra nuestro hermano. Y bíblicamente empezó a decirle, pues cierto. A ver, vamos, testigos. Le confrontaron a la chica. Y yo calladito, pero gracias a Dios me defendieron, ¿no? Pero ya soltaron. ¿Cómo queda uno? ¿Cómo queda uno? Mal. Pero gracias a Queda bien. Dios, Dios te defiende, ¿ya? Dios te defiende. Y es un bajonazo que te da, pero eh, miren, acá nos dice, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. El llamado y el ministerio de Pablo hacen que estas similitudes sean especialmente sorprendentes. Pero nosotros también somos llamados a seguir a Jesús. Y en la parte final dice, no deberíamos sorprendernos cuando los eventos de nuestra vida son como algunos de la vida de Jesús. No le sorprenda, prepárese, ¿va bien? Y mientras usted más lee, más busca al Señor, más depende, se le va a levantar Satanás furioso, pues, ¿no? Pero resistid al diablo, dice. Someteos a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Así es. Bueno, seguimos. ¿Quién sigue? Jorge, hay dos Jorges. Ya está preparándose, Jorgito. Ya. A ver, ¿quién falta leer? Julio, ¿estás ahí? ¿O, o así va a No, cenar pastor, ya? Tranquilo todavía. Vamos, poquito, poquito falta ya. poquito falta para De, irnos. ah, Uy, ¿qué dice? dice, Ahí está, ahí está. ya, dice, de una manera única para la mayoría de nosotros, Pablo sí tuvo participación de sus padecimientos.
puede que haya un tiempo de tentación en el desierto, un momento en el que la gente se acerque a nosotros con necesidades que solo Dios puede satisfacer, un momento donde parezcamos estar a merced de una tormenta, un momento donde clamemos a Dios como en el jardín de Getsemaní, un tiempo donde simplemente tengamos que entregar nuestras vidas y confiar en que Dios nos resucitará con gloria. A nosotros, como a Pablo, Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos Amén, 8:29. amén. Ya, sí, a veces tenemos que pasar. Y cuando vine acá a Oxapampa, yo en un presbiterio me quebranté y como que me quejé, pero no era para quejarme, porque Dios me estaba llevando por ese desierto, ¿no? Y era para que yo clame a Dios y haga milagros. Y, pero Dios sabe, permite por qué también, ¿no? Eh, un- y después del presbiterio, no sé qué pasó, pero lo cierto es que un pastor se sacó su casaca y me dio. Yo no lo entendí nada, pero es como que me está traspasando el manto de Elías a Eliseo. Cambió totalmente después de eso, ¿ah? Otro pastor del terminal dice que le tocó el corazón y regresó y me dio en la puerta una ofrenda. Eh, es para la gloria del Señor, ¿no? Pero Dios nos lleva a tiempos, pero confiemos. A veces hay que entregar nuestras vidas, como Esteban. Es hechos, es real. El Espíritu Santo es real, la iglesia es real, ¿no? Preguntas, ¿cuáles son sus preguntas del capítulo 21? Pastor, ¿cuánto tiempo es la exposición, pastor? 10 minutos a máximo 15. Ah, ya. Ya nos queda 6 minutos para ir al receso, ¿ya? Vamos a avanzar entonces. Eh, de ahí que empezamos contigo la exposición, Jorgito. O en 7 minutos lo puedes hacer. Ya, vamos. Capítulo 22. Pablo aprovechó las oportunidades para dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida en cada circunstancia, sabiendo que había personas que podrían impresionar por medio de este testimonio. Estas personas, ¿no? Eh, el capítulo 22 está en el capítulo 9 también donde ve la visión, ¿no? Donde cae del caballo. Entonces eso ya lo hemos visto. Contó Lucas, relató nuevamente, ¿no? Pablo habló por lo menos 4 veces más en el Nuevo Testamento, cada uno de su propia intención, ¿no? Por ejemplo, Hechos 22, contando la historia para persuadir a los judíos. En Hechos 26, contando su historia para persuadir a los gentiles. Filipenses 3, contando la historia para que se entendiera de una manera teológica. Y en 1 Timoteo capítulo 1, contando la historia para dar ánimo. Eh, Cómo está contando su testimonio, ¿no? Entonces, eso ya lo hemos visto en el capítulo 9, hemos discutido bastante. Entonces, eh, era un judío educado en la ley, estudiante de Gamaliel, es un repaso nomás.
estaba celoso de Dios ayudando a los que le buscaban, era perseguidor de la iglesia, vio una luz del cielo para iluminarle divinamente, recibió el ministerio por medio de Ananías, escuchó una voz instruyéndole para bautizarse, recibió el mandato de Dios para dejar Jerusalén, imagínense, maravilloso. Su comisión fue presentado una advertencia para salir de Jerusalén, fue comisionado para ser apóstol a los gentiles, eso es lo que está diciendo, ahora te envío a los gentiles. Y a partir del versículo 22 vemos a Pablo en las manos de los gentiles, ¿no? La multitud escuchó cuidadosamente hasta este punto, hasta el versículo 22, su testimonio. En sus mentes no les importaba esa plática acerca de Jesús, pero no podían soportar la idea de que Dios podía salvar a los judíos y a los gentiles por igual de la misma manera. Ese es el punto de discusión acá, ¿ya? Eh, si los judíos son circuncidados, los gentiles también tienen que circuncidarse para que sean salvos. Y acá Pablo le dice, tienen poner su fe en Jesucristo, ¿no? Este mensaje de Jesús y Pablo predicaron es este: puedes venir a Dios tal como eres, judío, gentil, extranjero, alto, bajito, rico, pobre, pero tienes que venir a Él a través de Jesucristo. Él es el intermediario. Los judíos de aquel día no tenían problema con que los gentiles se conviertan en judíos, pero se ofendieron increíblemente ante la idea que los gentiles se convirtieran en cristianos de la misma manera que los judíos se convirtieron en cristianos, porque eso implicaba que los judíos y los gentiles eran iguales, teniendo que venir a Dios en los mismos términos. Eso es el problema también. Eh, Hay gente nueva que va a venir a la iglesia y tenemos que darle también atención, y a veces los hermanos más antiguitos se ponen celosos porque el pastor ya no nos hace caso. Tenemos que atender a los nuevos, pues, ¿no? Eh, Seguimos. A ver, Julio, lee, por favor. Tú estás bendecido a leer muchas veces, creo. Pastor. Dice, desde ahora hasta el final del libro de Hechos, Pablo estará bajo custodia romana en lo que respecta a este libro. Este fue el final de su tiempo como hombre libre, aunque no el final de su testimonio o su utilidad para Dios y el pueblo de Dios. Pablo era un individuo extremadamente raro. Era raro encontrar a un judío tan educado, inteligente y devoto, que también era ciudadano romano. Dios usaría este historial único para usar a Pablo de una manera especial, así como Él quiere usar tu historia único para usarte de una manera especial. Excelente, miren. Le estoy dando un poco de aplicación para que ustedes, ¿no? También se animen a dejarse usar por el Señor. Toda su preparación que tuvo el apóstol Pablo, también obtuvo su ciudadanía, ¿no? Y como romano, eh, toda esa capacidad que aprendió bajo Gamaliel, Dios lo usó todo. Inclusive él dijo en una de esas, siendo ciudadano romano, ¿ustedes me castigan así? Y todos se asustaron, pues. Oye, el romano, ¿no? Y entonces, wow, ¿no? Y él dice ahora, apelo a Roma, a César, porque es mi ciudad. Y entonces ahora ya no le juzgan, pues, eh, como extranjero, ahora le juzgan como romano en Roma. Entonces, como ciudadano romano, con ciertos privilegios. Por eso le dan casa,
le dan una cierta libertad, ¿no? Que reciba visitas, todo eso. Eso no es por casualidad, es porque Dios ya lo había preparado y usando su ciudadanía romana, ¿no? Por ejemplo, mi hijo me dice, papá, este, la visa que me han dado es para 2 años en Bolivia, pero yo como ya estoy 2 años y ahora me van a dar por 2 años más, pero me han dicho acá que yo puedo sacar una ciudadanía boliviana y puedo tener doble nacionalidad. Y, y entonces me sirve. Puedo trabajar acá, puedo, ¿no? Como tengo doble nacionalidad, eh, entonces tengo ciertos privilegios. Ah, ya. Si no cuesta mucho, adelante, le digo, ¿no? Y está en eso su proceso, ¿no? De hacer su nacionalidad también. Pero le digo, yo no quiero que seas boliviano, quiero ser... Pero así está, ¿no? Bueno, Dios sabe qué es lo que tiene que hacer también. Concluyendo, debemos aprovechar las oportunidades para compartir el Evangelio, dando nuestro testimonio de nuestra conversión. Puede ser muy diferente a lo que pasó a Pablo, pero Dios bendecirá el testimonio que damos. Sí, Dios bendecirá. ¿Ya? Y mediante la cruz reconciliar con Dios, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2:16. Imagínate, judíos gentiles, ahora la iglesia del Señor. Ya, muy bien, vamos al receso ahora. Uy, faltó acá todavía la conclusión, vamos a leer. Dios le había revelado un plan a Pablo en el momento de su conversión. Pablo era instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí, por mi nombre. Hechos 9:15 al 16. Pablo conocía el plan general, pero tal como nosotros, él no sabía todo lo que pasaría. Tenía que confiar en Dios, así como todo creyente. Sé que Dios tiene un plan, ¿no? Pero no sabemos qué le pasaría en Roma a Pablo, por eso tenemos que confiar. Muy bien, hasta acá nos quedamos. Sí, me pasea, pero vamos, volvemos 9 en punto, por favor, el tiempo nos estamos retrasaditos ya. Dios les bendiga. Un cafecito, un calientito, está haciendo mucho frío. Yo estaba las veces pasadas con camisa, con polito nomás, pero ahora ustedes me ven así, ¿no? Bien abrigado. O sea, Pampa ha hecho un frío también estos días. Ya. O Igual, traigan a igual las con 9 en todo. punto, vengan con su comida, con su café. Ya pueden ir comiendo, no hay problema. Yo Ya, pues. no me va a Ya. dar la... Nada va a detener.